El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 24 al 29. Y una vez que lo encuentren, si su condición física se lo permite, le pido que estemos en pie, en reverencia a la palabra del Señor. Si no, puede permanecer sentado o sentada. Lo importante es la actitud. Juan capítulo 20, versículos del 24 al 29. Y le he titulado a este mensaje de la siguiente manera: de la duda a la convicción. De la duda o incredulidad a la convicción. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Señor, gracias por tu palabra, Dios, y gracias por la oportunidad que nos das de poder compartirla con nuestros hermanos y hermanas en la fe, Señor, y a través de aquellos que a través de la tecnología recibirán la misma, Dios. A ti sea la gloria por siempre. En el dulce nombre de Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. De la duda a la convicción. Tenemos que ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos y con el Señor, que aún siendo creyentes, han habido momentos de duda. Han habido momentos de confusión e inclusive han habido momentos de cuestionamiento. Esto no es algo ajeno a Dios, esto no es algo que le sorprende a Dios de parte de sus seguidores, puesto que la misma Biblia, la palabra de Dios, nos presentan varios casos de hombres de Dios que tuvieron en un momento dado sus dudas, o por lo menos pudieron expresar en ese momento las confusiones que tenían en su mente y en su corazón. Por ejemplo, en un momento dado, el mismo profeta Jeremías, del libro que lleva su nombre, dijo en un momento dado lo siguiente: Señor, serás para mí como cosa ilusoria. O sea, Jeremías estaba pasando por unas situaciones que en un momento dado le hicieron cuestionar si realmente Dios era real o simplemente era algo ilusorio, pasajero o que no estaba fundamentado en la verdad. Otro personaje, esta vez en el Nuevo Testamento, lo fue Juan el Bautista. Y este sí que es un personaje sumamente interesante, porque Juan el Bautista, de acuerdo a la Biblia, pues fue aquel que preparó el camino del Señor. De acuerdo a la Biblia, él fue aquel que dijo: soy la voz que clama en el desierto. He venido a preparar los caminos del Señor. Y fue la persona que inclusive bautizó a Jesucristo. No porque Jesucristo necesitase ser bautizado, sino porque Jesucristo mismo nos dio ejemplo. Y dice la Escritura que cuando Juan el Bautista bautizó a Jesucristo, allí en ese momento hubo la manifestación de lo que conocemos teológicamente como la Trinidad. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. El Hijo que estaba siendo bautizado, el Padre en la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, y el Espíritu Santo en forma de paloma. Así que los tres presentes dando testimonio
de quién era Jesucristo. Y Juan el Bautista escuchó esa voz y todos los allí presentes. También Juan el Bautista pudo escuchar los testimonios de aquellos que habían sido recipientes de milagros de Jesús, que habían sido recipientes del mensaje del Señor. O sea que se supone que en una persona que ha experimentado sensorialmente, o sea que ha visto y ha palpado, pues por lo tanto, como dice la ciencia, pues no debe haber duda. Sin embargo, dice la misma Biblia en uno de los evangelios que en un momento dado Juan el Bautista por su predicación fue apresado. Y en ese momento en que estaba preso, dice la Biblia que él mismo llamó a los discípulos de Jesús y le hizo la siguiente pregunta. Pregúntale a él si él era el que había de venir o tendremos que esperar a otro. Me gusta su silencio porque es el mismo que yo hago cuando vi ese pasaje. Porque Juan el Bautista tuvo unas evidencias que nosotros no tuvimos. Recordemos que él preparó el camino del Señor. Él lo vio, él lo tocó, él lo bautizó, él escuchó. Pero en ese momento, él estaba en una situación donde él cuestionó. Ahora, si me llama la atención que él haya cuestionado, sin embargo, más me llama la atención la reacción de Jesucristo. La reacción de Jesucristo no fue una reacción de decir, me has defraudado, Juan el Bautista. No fue una reacción de que me has decepcionado, sino todo lo contrario. Él le dijo, dile a él que los ciegos ven, los cojos caminan y las buenas del reino son predicadas. Y les voy a decir algo a ustedes, no ha habido alguien más grande que Juan el Bautista. En otras palabras, no solamente le confirmó las dudas, o sea, para sacar de las dudas a Juan el Bautista, sino que también para que los discípulos no tuvieran un bajo concepto de Juan, él le dijo, él es un hombre de Dios. Ahora, de los casos que yo le he presentado, tanto de Jeremías en el Antiguo Testamento, como de Juan el Bautista en el Nuevo, hay una situación en común que hizo que ellos tuvieran ciertas dudas, y fue que estaban en pruebas y tribulaciones. En el caso de Jeremías, a él le tocó el ministerio de predicar a una gente que él mismo sabía que no le iban a hacer caso. A Jeremías le tocó el ministerio de que inclusive el mismo Dios le dijo, no ores por ellos porque no te voy a escuchar, porque ya yo tengo determinado para ellos el exilio en Babilonia. O sea que humanamente hablando, para Jeremías era un golpe duro lo que estaba ocurriendo, porque él sufrió golpes físicos, literalmente fue llevado a cisternas, el hombre fue golpeado, fue apedreado, pero más que los daños físicos estaban los daños emocionales. Y les voy a decir algo, ciertamente los golpes físicos nos afectan, pero no hay cosa que tarde más en sanar que lo que se le da en el corazón a uno. ¿Verdad que sí? Un ojo hinchado, pues sí, molesta, el ego de uno un poco lastimado, especialmente cuando uno estaba en la adolescencia en la escuela y uno creía que era Rambo y se dio cuenta que no llegaba ni a Mickey Mouse. Y entonces uno de ellos le daba a uno una golpiza y uno pues estaba como, más que el ojo era el ego. Pero aún así, no sé si a usted le pasó, ¿verdad? No es que usted haya participado de peleas, pero yo creo que todos en un momento varones, por lo menos en el grado elemental, tuvimos esas tonterías de pelea. Pero lo más interesante es que luego de la pelea terminábamos siendo tremendos amigos. Yo no sé, pero es una psicología bien extraña, ¿verdad que sí? La idea es que mis mejores amigos fueron los que yo tuve algún tipo de lamentable de situación física así de golpe, ¿verdad? Pero el asunto es que el golpe físico sana. Y aun cuando quedara una cicatriz no te afecta, pero lo que ocurre a nivel emocional sí que afecta. Una traición duele y tarda en sanar. Tarda. Una decepción duele y tarda en sanar. Una esperanza tenida, una ilusión tenida de algo o alguien que no se cumple, tarda en sanar. En el caso de Jeremías tenía la desilusión de que su gente, su pueblo, no le estaba aceptando la palabra de buena fe que le estaba dando de parte de Dios. Y eso lo llevó a él a cuestionar si Dios era algo ilusorio. En el caso de Juan el Bautista, siendo fiel a Dios, predicando las nuevas
y proclamando el mensaje de arrepentimiento. Y habiendo visto a Jesús y todas esas grandes cosas, sin embargo fue apresado. Y toda esa angustia que venía acompañada de toda esa dinámica de estar preso, lo llevó a él a preguntar. O sea que el común denominador de ambos casos es verse en situaciones difíciles. Le voy a decir algo muy sinceramente, me gusta ser real. No soy reggaetonero, pero me gusta ser real, ¿ok? Y es que los momentos en donde mi fe más ha sido sacudida es cuando he tenido situaciones de tribulaciones. ¿Y cuáles son esas tribulaciones? En mi caso no ha sido como Jeremías, o ha sido en el caso como Juan el Bautista, que por causa de su predicación fueron apresados. Hasta ahora no me ha ocurrido por esa razón. Pero sí he tenido momentos, aún como creyente y aún en el ministerio, que ya cumplo 30 años en él, comencé muy joven, yo he sentido y yo he dicho, bueno, Señor, tú eres real. Wow, estoy confesando algo que a lo mejor dirá, los pastores pasan por eso. Bueno, ya le dije, si Jeremías y si también Juan el Bautista, que yo no me considero ni digno de desatarle las sandalias a ellos, porque ellos eran más grandes que yo, a mí también. ¿Y cuándo ha venido eso? Óigame, cuando he tenido decepciones, cuando me han mentido, cuando he sido traicionado, cuando he tenido expectativas de algo que no se ha dado. Porque dentro de mi mente está el raciocinio de que si yo estoy en Cristo, yo estoy en fe, por lo tanto todo me tiene que salir bien. Y claro, salir bien para mí en aquel momento era que se diera todo conforme a mi voluntad. Me va llevando. Entonces, en esos momentos es cuando yo entiendo y le llamo esto la vulnerabilidad de la fe. Y es que estamos vulnerables a que el enemigo nos susurre en nuestro oído, bueno, Dios no existe, Dios no es real, Dios simplemente es una ilusión, Dios no es lo que la iglesia te ha dicho. Entonces, luego eso lo juntamos con historias que podemos escuchar en los medios de comunicación, donde resalta tristemente todo lo negativo que algunos líderes religiosos han hecho, como haber sido sorprendidos en el robo de dinero o en relaciones ilícitas o en todo tipo de corrupción. Y entonces como que el enemigo junta la experiencia más las noticias más todo para que luego de esa ecuación que hagamos concluyamos que es igual a que, pues entonces Dios no es real. Precisamente la exposición en esta tarde, utilizando el ejemplo de otros discípulos de Cristo, porque aquí no estamos manejando individuos que están, sino que estamos manejando personas que estaban en la fe. Citamos de nuevo, como le dije, Jeremías, profeta de Dios, Juan el Bautista, también un profeta, un enviado de Dios, en este caso Tomás, un apóstol y discípulo de Jesús, que estaban pasando por un momento de duda, de incredulidad. Claro, en el pasaje que acabamos de ver, el texto no nos dice que Tomás estaba pasando por un tiempo de tribulación, a diferencia de Juan el Bautista o a diferencia también de Jeremías. Pero lo poco que sabemos de Tomás, de acuerdo a los evangelios, es que siempre fue una persona con muchas preguntas y con muchas interrogantes. Era una persona inquisitiva. O sea, era una persona que, recordemos, por ejemplo, en Juan, en el Evangelio, creo que fue el capítulo 14, cuando dice en un momento dado que el Señor dice, bueno, yo me voy, pero donde yo estoy, ustedes van a estar. Y él mismo le dice, pero Señor, no sabemos el camino. Y Jesús le dice, mira, Tomás, Felipe, o sea, toda esta gente dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino que por mí. O sea que aún ellos, habiendo experimentado, teniendo esa relación cercana con Jesucristo, todavía Jesucristo tenía que aclararles a ellos quién era Él y cuál era el plan que Él tenía con cada uno de ellos. Aquí ya Jesucristo había resucitado. Recordemos que Jesucristo mismo dijo que Él tenía que morir y que iba a vencer la muerte. Y déjeme decirle algo, humanamente hablando, es muy difícil de aceptar que los muertos regresen a la vida. Por eso es que le llamamos milagros. Son milagros.
Y los milagros son propios de la naturaleza misma de Dios. Si decimos que creemos en Dios, definitivamente tenemos que creer en los milagros. ¿Por qué? Porque los milagros simplemente para nosotros son ejercicios o sucesos que ocurren en nuestras vidas que humanamente hablando son imposibles de poder explicar. Entonces, cuando algo es milagroso es consistente con quién es Dios. Porque Dios, para Él, nada es imposible. Si aceptamos que Dios creó los cielos y la tierra de la nada, óigame, mis queridos hermanos, si aceptamos esa verdad, que yo la creo de acuerdo a lo relata Génesis, pues todo lo demás para Dios, nada es imposible. Cuando María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, le fue anunciado por un ángel que iba a concebir por medio del Espíritu Santo, ella le dijo, pero ¿y cómo va a suceder esto? Y él le dijo, nada hay imposible para Dios. Así que la resurrección de los muertos, si nosotros creemos en que Dios existe y que Dios tiene los atributos que las Escrituras le dan, por lo tanto, mis queridos hermanos, los milagros para Él son sencillamente algo fácil. Lo que no es fácil es para nosotros aceptarlos. Porque tristemente vivimos en este cuerpo, en estas debilidades, en esta imperfección, y a veces nos creemos que esta masa cefálica, que no sé cuánto pesaría en el caso mío, o en la suya, y que puede albergar una cantidad de conocimiento, porque la verdad es que dicen por ahí que las personas genios son aquellas que apenas alcanzan un por ciento mínimo en el uso, o sea que si lo llegaras a usar completamente, olvídese. Pero aún así, con todas las capacidades que tengamos, poder llevar a los pensamientos de la divinidad y comprenderlos aquí, óigame mi hermano, de hecho eso es una tarea quijotesca, porque eso es como tratar de pretender que porque tenemos en un vaso un poco del mar Caribe, por eso tenemos entonces todo el océano. No. Nosotros lo que podemos adquirir de la divinidad es lo que Dios ha revelado a sí mismo a través de su palabra. Todo lo demás entraría ya en el campo de la especulación y nos llevaría a nosotros a tratar de entender cosas que van más allá de nuestras capacidades. Pero volvemos a Tomás. Tomás era uno de los 12. Si era uno de los 12, fue un hombre escogido por Dios. La Escritura dice en el Evangelio según San Marcos que cuando Jesucristo llamó a los discípulos, Él fue a orar y llamó a los que Él escogió y vinieron hacia Él para predicar el Evangelio y para hacer grandes obras en el nombre de Jesús. Y Tomás estaba en ese selecto grupo. Pero luego de la resurrección, Jesucristo se había aparecido a varios de los discípulos. Pero miren qué ocurrió. Dice el mismo texto en el verso 25, que en el verso 24, disculpen, dice primero, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. O sea, Jesucristo había resucitado y se había aparecido ya a varios de los discípulos. Pero miren quién faltó, Tomás. Yo voy a hacer un paréntesis en mi exposición. Y es que hay veces, mis queridos hermanos, si no estamos en el lugar correcto, en el momento correcto, no culpemos a Dios de nuestra irresponsabilidad. Hay personas que dicen, no, es que Dios no hace nada en este tiempo. Te pregunto, ¿tú vas a la iglesia? No, yo nunca voy. Pues, ¿cómo tú puedes afirmar algo de lo cual tú no estabas presente ahí? ¿Cómo tú vas a cuestionar a aquellos que sí diligentemente se congregan, diligentemente leen la Escritura, diligentemente oran, diligentemente anhelan una relación con Dios, y tú que ni te interesa tenerla, cuestionas a los que la tienen? Si tú no estabas ahí, ¿por qué cuestionas? Porque Tomás le habían dicho, mira, Jesús resucitó. Y lo que hizo Tomás fue que cuestionó a sus propios compañeros, diciendo, no, si él no viene y yo no pongo mi mano en su llaga y en su costado, pues yo no creo. Oye, pero qué fácil. Le voy a decir algo, a la verdad que Jesucristo es todo amor, ¿oyó? A la verdad que Jesucristo es toda gracia.
A la verdad es que Jesucristo es toda misericordia, porque si yo hubiera sido, lo dejo así. Digo, tú no estabas ahí, pues te lo perdiste. Tú no quieres creer, pues no creas. Y debería darte vergüenza porque tú anduviste conmigo por 3 años. Yo te discipulé, tú viste cómo sané enfermos. Inclusive tú sabes muy bien que resucitó un muerto llamado Lázaro. Tú lo sabes. Y ahora me vienes con la historia de que no me crees a mí. Óigame, desechado eres. Ah, pero eso es Carlos Pacheco hablando. Pero qué bueno que Dios, no soy yo. Dios es, no es que es mejor, es Dios y yo soy simple pecador. Porque aún Jesús, sabiendo estas actitudes de Tomás, porque recordemos que el Evangelio de Juan resalta que Jesucristo no solamente era hombre, Jesucristo era Dios. Dice el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 2 que Dios él mismo, Jesucristo, no tenía necesidad de que le dijesen lo que había en la gente, porque él ya sabía lo que había en el corazón de las personas. O sea, él no necesitaba que alguien de los discípulos le dijera a Jesús, mira, Jesús, Tomás no quiere creer, vete allá y mira a ver qué haces con él. No, ya él lo sabía. Y en lugar de desecharlo, en lugar de separarlo de él, así como hizo con Jeremías, que le habló en su momento, así como hizo con Juan el Bautista, que habló en su momento, así también se acercó a Tomás en su momento. Bendita sea la gracia de ¿qué? De Dios. Porque lo primero que puedo apreciar de lo que yo llamo esta jornada de la duda a la convicción es que el Señor tuvo un especial interés en Tomás. ¿Escuchó bien? El Señor tuvo un interés especial en Jonás. Un especial interés a pesar de su incredulidad. Un especial interés en él a pesar de su ausencia. A pesar de que él había fallado estar en el lugar donde debía estar para poder validar lo de la resurrección de Cristo, sin embargo, Jesucristo fue donde estaba él. Tomás no había ido hacia Jesús, pero Jesús fue donde él, a pesar de su incredulidad. Óigame, mis queridos hermanos y amigos, yo le confesé que he tenido esos momentos, esos lapsos de confusión y de incredulidad, que a veces pueden durar, qué sé yo, minutos, no sé. Pero ¿qué es lo que ha hecho que a pesar de esos lapsos y esos momentos, yo estoy aquí dirigiéndome a ustedes como creyente y como pastor? La razón es porque aún en esos momentos en el cual Dios hubiera tenido todas las razones para desecharme y para desilusionarse de mí, me fue a buscar y me amó. Gloria a Dios. A pesar de todo eso, Él fue a buscarme. A pesar de todo eso, utilizó algún medio para hacerme caer en razón y hacerme entender que Dios es real. Y más que Dios es real, aparte de eso, que es fundamental, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, también me hizo entender que Él es galardonador de los que le buscan y que es un Dios de gracia. Que el amor de Él hacia mí, escuche bien, el amor hacia mí y hacia usted no está condicionado a que usted siempre esté afirmativamente diciendo yo creo. Porque sería entonces un amor condicional. Es que el amor de Dios es tan y tan grande que cuando yo tengo esos lapsos de desobediencia, de rebeldía, y alzo mis ojos al cielo y digo, no, ¿dónde tú estás, Dios? ¿Por qué tú no me sanas? ¿Por qué tú no me salvas? ¿O por qué tú no me socorres? Sin embargo, a pesar de mis cuestionamientos, Él va y me busca y me ama. Esto es increíble. A pesar de ello. Los discípulos en un momento dado, dice la Biblia, que el mismo Jesús le dijo, mira, vamos a montarnos en esta barca y vamos a pasar para el otro lado. Y estaban en la barca y todo este tipo de cosas. Y vino una tormenta. Pero en esa tormenta ocurrió que los discípulos estaban gritando como locos por el miedo que tenían y Jesucristo estaba durmiendo la siesta, la mejor siesta del mundo. Estaba durmiendo. Porque las olas que asustaban a los discípulos, a Jesucristo lo mecían. Él estaba durmiendo. Lo único que lo despertó a él no fue ni el viento ni las olas. Lo despertó los gritos de ellos que le dijeron a Jesús, tú no tienes cuidado de que perecemos.
O sea, ellos le cuestionaron a Jesús y, oye, tú, ven acá, nosotros aquí con susto, con pánico, y tú estás durmiendo, pero a ti no te preocupa. La Biblia dice que Jesucristo se levantó y le habló a la tempestad como si fuera una persona. Y le dice, ya se acaban, cállense. Y se acabó. Y ellos se quedaron como, ¿oh? ¡Wow! Y él le dijo, ¿qué les pasa a ustedes? Porque les voy a decir, mis queridos hermanos, hay momentos en nuestra vida cristiana que aparenta que Jesús está callado. Pero el hecho que esté callado no quiere decir que Él no esté con nosotros y en nosotros. El hecho de que aparente que hay un silencio de Él, de ninguna manera eso indica que Él se ha separado de nosotros ni que se ha enajenado de nosotros. Al contrario, lo que está comunicando es que Él está al control de lo que nos está ocurriendo. Porque la pregunta de los discípulos no debió haber sido un reproche hacia Jesús diciendo ¿por qué no nos cuida? Lo que le debieron haber dicho, oye, entre ellos, si el maestro está durmiendo es que no va a pasar nada, vamos a dormir con él. Dejamos un ladito ahí Jesús, vamos a acomodarnos al lado de él. Porque si está esta tempestad, están azotando los vientos, está la marea y él está durmiendo, quiere decir que él está al control. Porque ellos ya habían visto a Jesús expulsar demonios, sanar al enfermo, está haciendo todas esas señales. Pues lo lógico era decir, pues vamos a aprovechar el tiempo y vamos a dormir con él. Pero no, nuestra tendencia es que en lugar de ir a descansar con él y en él, vamos a reprocharle. Pero ¿saben qué? Dios es tan bueno que en medio de esas circunstancias, Él no solamente reprende la tempestad, sino que enseña a sus discípulos de que Él está al control de todas las cosas. Hermanos y amigos, así como Tomás, que él tuvo un especial interés en Él, Dios tiene un especial interés en ti y en mí. Nuestros aparentes momentos de duda y de cuestionamiento no sorprenden a Dios. Jesucristo no vino a salvar a la gente perfecta. Precisamente fue a la cruz para morir por los imperfectos. Mire, le voy a decir algo. Hay veces que es el mismo hombre con el hombre que tiene unas expectativas demasiado altas. El Señor, las expectativas que tiene de nosotros son las que Él mismo produce en nosotros. Porque si usted ama a Dios es porque Él le amó primero. Si usted le puede servir es porque Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si usted cree es porque el mismo Dios le dio el don de la fe, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, verso 8. Si usted se mantiene firme es porque el mismo Dios le mantiene firme y le mantendrá hasta el final de los tiempos. Hermano, de la misma manera que a Dios no le impresiona nuestros ejercicios religiosos que a otros los puede impresionar, tampoco a Dios le impresiona nuestros momentos de humanidad. Y en nuestros momentos de humanidad la gracia de Dios se crece. Y los verdaderos hijos de Dios se evidencian porque son levantados nuevamente por Él. Bendito sea el nombre del Señor. Yo te hago una pregunta antes de pasar al siguiente punto. ¿Tú crees que el Señor solo está cerca de ti en los momentos de alegría y no en los de duda y confusión? Solo el humano es aquel que cuando ve amistades que están pasando por problemas, se acercan. Y quiero decirle que el amigo que no está cerca del que considera amigo en problemas no es tan buen amigo. Es más, no es buen amigo, no es amigo. Dice la Biblia en uno de los libros de sabiduría que un buen amigo es como un hermano en tiempos de angustia. Y usted sabe muy bien, usted es humano, yo no es que soy profeta ni adivino, y es que si le veo en carne y hueso, yo tengo que saber que usted ha pasado por situaciones difíciles. ¿Y quiénes son los que han estado ahí? Sus amigos. ¿Quiénes se desaparecieron? Los que la pasaban bien con usted, pero no había una afición, un amor genuino. Usted sabe algo, cuando estamos en confusión y cuando estamos en duda, ¿tú sabes quién está cerca de nosotros y nunca nos va a dejar? Jesucristo.
Jesucristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿yo qué? Yo os la doy. Y yo estaré con ustedes hasta el fin, todos los días, hasta el fin del mundo. Y Jesús no miente. La presencia de Dios en tu vida no está condicionada solamente a los días que cantas coritos y lees la Biblia. La presencia de Dios está contigo cuando sufres y hasta cuando humanamente hablando cuestiona. Porque lo que hace a Dios grande precisamente es su gracia. Lo segundo es que no solamente que el Señor tuvo un especial interés en Tomás, sino que también el Señor se reveló, pero ¿sabes para qué? Para fortalecer su fe en Él. Jesús pudo haberlo dejado con esa duda, sin embargo, Jesucristo mismo se presenta delante de Tomás y Él mismo le dice a él, mira, ven acá, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Muchos han interpretado de muchas maneras este texto y uno de los giros que le han dado en ese texto es que Jesucristo fue a regañarlo. Yo no lo veo así. Yo lo que yo veo es que sí fue a confrontarlo, pero al mismo tiempo sacarlo de la duda. Oye, hay muchas claves hermenéuticas interpretativas de la Biblia. El que es legalista siempre ve a Jesucristo más que regañando. El que entiende la gracia de Dios siempre ve a Dios restaurando. Y aquí fue una confrontación, pero al mismo tiempo es, yo quiero sanarte de tu incredulidad. Tomás, yo no soy un fraude. Aquí estoy. Pon tu mano en mis llagas, Tomás. Y aquí. Están frescas todavía. Tan frescas. Hazlo, Jonás. Hazlo, Tomás. Hazlo. Toma. Mi hermano, cuando tenemos esos momentos que estamos en duda, el Señor se revela para fortalecer nuestra fe en Él. En un momento dado, hubo otro personaje, otro de los discípulos, porque, por favor, si usted cree que los discípulos de Cristo eran perfectos, no. Es que el protagonista de la Escritura es Jesús. Pero este hombre llamado Pedro, él se atrevió a decirle a Jesús un día, yo nunca te voy a negar. Aunque otros te dejen, yo nunca te voy a dejar, ni te voy a negar. Jesús le dijo, ¿sabes qué? Antes que cante el gallo, yo me imagino que después de eso Pedro no podía escuchar un gallo. Yo imagino que él sería enemigo de los gallos. Le dijo, cuando escuches cantar el gallo, me vas a negar 3 veces. No, yo no te voy a hacer eso. ¿Qué pasó? ¿Usted sabe la historia? Lo negó. Pero dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 32, que el mismo Jesucristo le anticipó a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y era en ese proceso de la negación. Pero ¿sabes algo, Pedro? Yo he orado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sabes lo que le está diciendo? Pedro, tú mismo te vas a confrontar con lo que tú dijiste. De hecho, dice la Biblia que cuando Pedro le negó, lloró amargamente. Lloró amargamente. Pero ya Jesucristo, ¿eso lo tomó por sorpresa? Hermano, no. En la mente de Cristo todavía estaba en usar a Pedro en el gran día de Pentecostés para que diera el mensaje evangelístico y ser la figura que fue. Acuérdate que somos barro en las manos del alfarero. Dios nos está moldeando. Y le dice, ¿sabes que yo he orado para que tu fe no falte? Y tú vas a regresar y vas a confirmar a tus hermanos. ¿Y qué ocurrió? Precisamente eso. Luego de todo ese proceso en el cual Pedro negó a Jesucristo y sufrió tanto amargamente, Pedro mismo se descalificó, pero Cristo no lo había descalificado. Quiero que lo sepa. ¿Cómo se descalificó Pedro? Pues él mismo se fue a hacer lo que estaba haciendo antes de que Jesucristo lo llamara. ¿Qué estaba haciendo? Pescando. Aquí yo especulo porque el texto no lo dice, pero yo pienso que Pedro dijo, mira, yo no soy digno de servir más a Cristo, yo soy a la verdad que yo no sirvo como persona, yo le dije que no le iba a fallar y le fallé,
Olvídate, yo mismo, olvídate, aquí nada. Pero un día fue sorprendido así como Tomás. ¿Sabes qué pasó? Cristo fue a buscarlo donde estaba trabajando. Ay, madre. Yo quiero que usted en ese aspecto haga una imagen mental, la cara de Pedro. Ay, viste, me viene a buscar. Si me viene a dar un sermón y me viene a dar un regaño, me lo merezco. Porque la verdad es que yo no sirvo. Ay, mi madre. Jesucristo dice en la Biblia que lo primero que le hizo fue una comidita, comieron. Y después le dijo, Pedro, ¿tú me amas? Ay, sí, Señor, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú lo sabes, apacienta mis ovejas. Y quiero que sepas algo, antes te ceñías tú y te movías donde tú querías, pero ahora te ceñirá otro y te llevará a donde Él quiera. Qué lindo momento de restauración. Dios no desecha lo suyo. Dios puso sus ojos sobre ti y va a terminar la obra que comenzó. Amén. Amén. Porque lo tercero de esto es que en este acontecimiento de Tomás no solamente podemos apreciar que el Señor tuvo un especial interés en Tomás, que el Señor se reveló para fortalecer su fe en él, sino que también el Señor le enseñó un valioso principio espiritual. Cuando Tomás puso las manos en las llagas, en el verso 28, en mi versión está en signos de admiración. Él gritó, Señor mío y Dios mío. Uf, ¿qué otras cosas se le habrán pasado? Aparte de que hizo una gran declaración teológica, porque reconoció la divinidad de Jesucristo y su señorío, pero por otro lado, ay, qué vergüenza, qué pena me da esto. Yo te cuestioné. Ahora, ¿cuál fue la lección que aprendió él? Cuando Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sabe algo, mis queridos hermanos? Nosotros, en este lado de la cruz, de acuerdo a Jesucristo, somos bienaventurados. Yo no he visto a Jesús. Físicamente yo no lo he visto. Yo no he tocado llagas ni nada de eso. Honestamente, yo no he escuchado su dulce voz, literalmente hablando, no. Yo nunca me he levantado un día que me diga, Carlos, soy Jesús, nunca. Y usted me dirá, entonces, si usted no ha visto nada, ¿cómo es posible? ¿Usted está loco entonces? ¿Cómo es usted pastor y representa algo que no ha visto? Bueno, por el maravilloso milagro de la fe. Entonces el asunto es que de acuerdo a Jesucristo, yo soy más bienaventurado que los mismos discípulos, y tú también. El mismo Pedro, cuando escribió en su epístola, dice, y tú que lo amas sin haberlo visto. Todos aquellos que han dado su vida sin haberlo visto, pero no lo ven a través de los ojos físicos, pero lo ven a través de los ojos de la fe, que es el don de Dios, en el cual nos permite abrazarlo a Él y nos permite relacionarnos para su gloria. Dios es real. Dios es real. Como dice un viejo cántico, tan cierto como el aire que respiro, tan cierta como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede escuchar. Y para nosotros, si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que creer primeramente. Culmino con esto, y fue otro acontecimiento donde una mujer llamada Marta, que había estado con Jesús, de hecho se considera junto a su hermana María y su hermano Lázaro, personas muy cercanas a Jesucristo, más cercanas que otras personas promedio. Y en un momento dado, caemos en lo mismo. Llegó una tribulación que la puso vulnerable a la fe, y fue que Lázaro se le murió, el hermano. Y entonces ella mandó a buscar a Jesús, porque cuando murió Lázaro, Jesús no estaba presente ahí. Y mandaron a buscar a Jesús. Eso está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. Y le dijeron, Jesús, tu gran amigo Lázaro se está muriendo. Vete allá. Yo, está bien. Y luego, al rato, le dijeron, no vaya, que ya se murió. Ah, ¿ya se murió? Sí. Ah, pero yo voy para allá como quiera. Y uno de los discípulos dijo, ¿tú estás loco?
No vayas, nos van a caer la pedrada, porque ellos estaban esperándote, la expectativa de ellos es que tú llegaras para sanarlo, y ya él se murió, ya esto es punto final. Y él le dijo, no, es que esto simplemente se ha hecho para la gloria de Dios, yo voy para allá, y fue para allá. Y los discípulos dijeron, pues vamos a morir con él. Así eran, mira, eso era. Ahí habían 12 Carlos Pacheco, ahí 12, porque yo soy así. Mira qué optimistas ellos, ¿no? Vamos a morir con él, vamos. Nos van a matar con él, pero por lo menos fueron solidarios. Y dice la Biblia que Jesús llegó y Marta le reprochó. Si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Reproche, ¿oyó? Incredulidad, reproche. Si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Y vino Jesús y le dijo, mija, vamos a hacer algo. Marta, ¿dónde es que está Lázaro? Ahí en el sepulcro. Ya lleva tantos días, más de 3 días muerto ahí, ya hiede. O sea, que ya estaba en una condición de deterioro físico que de verdad tenía que ser más milagro. O sea, la misma gente dijo, mira, tras que llegaste tarde, ya él está en descomposición. Y él le dijo, voy para allá. Y le dijo a ella, Marta, ven acá. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y cito, según Juan dice, y Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Mueve la dichosa piedra esa. Y la movió y Lázaro salió. Usted no ve que seguimos el mismo patrón. Marta vulnerable, cuestionando, y Jesús llega. ¿Por qué permitió eso? Porque Marta y María iban a recibir una bendición mayor que tener a su hermano vivo. Iban a aprender a confiar en que Dios es verdadero y que es real. Tomás también lo aprendió. ¿Qué nosotros aprendemos y concluimos, mis queridos hermanos? Que hay momentos que pasamos por dudas. Tenemos que ser lo suficientemente honestos y sinceros pero también tenemos que reconocer que esos momentos de duda han venido en momentos de tribulaciones y en momentos de problemas en los cuales estamos más vulnerables. Y que tanto nuestra mente como el enemigo de las almas puede aprovechar para llevarnos serias dudas al corazón. Pero al mismo tiempo tenemos la confianza de que aquel que nos llamó, como dice Judas en su epístola, nos va a mantener firmes. Y en lugar de mis dudas, alejar a Dios lo hace más cerca. A lo mejor mis dudas me alejan de Él, pero Él no se va a alejar de mí. Él está ahí. Bendita gracia. ¿Cuántas dudas en mi caminar pastoral y en mi caminar como creyente? Porque como creyente han sido 30 y pico y el pico es un poco largo. Muchas. ¿Por qué estoy en pie? Porque Dios es real. Porque en todas ellas me ha visitado el Señor. Y lo he visto en la vida de hermanos también. En los momentos más difíciles, el Señor rescata tu fe y mi fe. Porque al mismo tiempo es su fe, la fe dada por Dios. Dios está contigo. Te vas a levantar en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder, Señor, reunirnos como iglesia y poder adorarte y disfrutar de la compañía de nuestros hermanos y hermanas en la fe, Señor. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de mis imperfecciones, a pesar de nuestras debilidades, Señor, tú eres fiel. Y, Señor, y en el momento donde más desesperados nos hemos encontrado, donde más dudas han asaltado nuestra mente, a diferencia de lo que nos podemos concluir como seres humanos, que tú te alejas es cuando más cercanos estás. Señor, gracias Dios. Señor, te pido que continúen bendiciendo a mis hermanos y hermanas aquí presentes, Dios.
Estoy convencido que tú que has comenzado la buena obra la continuarás perfeccionando hasta el día de Cristo. Bendice a sus familias. Y Padre, si entre nosotros hay vidas, Señor, que necesitan reconciliarse contigo, que puedan ver hoy, Señor, en este momento, Dios, que tú le has visitado su corazón. Que así como Tomás, así como a Jeremías, así como a Juan el Bautista, Señor, tú te has acercado a ellos. Glorifícate, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén.